Buenos días para todos. Gracias por estar nuevamente presentes en esta clase. Pongamos primero nuestro esfuerzo, el tiempo, en venir a tomarla o a compartirla, para que ese tiempito que le dedicamos a nuestro Señor se multiplique muchísimo, para que sea siempre Él el que hable en nuestros corazones y permita que lo que los profes decimos y lo que los estudiantes escuchen sea exactamente lo que el Espíritu quiere que suceda. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda clase de el tercer tema de este semestre. Estamos en iglesia. Ya vimos la naturaleza de la iglesia. Vamos a ver la misión de la iglesia. Nos quedan estructura y gobierno de la iglesia, sacramentos de la iglesia y el discipulado y la vida cristiana en la iglesia. Entonces vamos por eso. La Gran Comisión. La Gran Comisión dice es el gran mandato central de Cristo a la iglesia, para que vayamos, hagamos discípulos, bauticemos y enseñemos a las naciones a guardar todo lo que Él ha ordenado. Aquí el versículo ya se lo deben saber de memoria, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que esta afirmación es súper importante. Ahí condensa de alguna forma la gran parte, la mayor parte de la tarea que tiene la iglesia. Tenemos que llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, a todas las donde hayan oídos, debería ser escuchado. Y haciéndolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que ahí, y resalto eso, porque sigue estando presente el hecho de que no es en nombre de uno solo, sino en nombre de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu que nos sella y nos acompaña, ¿cierto? Ahora, el evangelismo como parte de la misión. La proclamación del evangelio es la tarea esencial de la iglesia, ya que Cristo manda a sus discípulos a llevar la buena noticia de salvación a todo el mundo sin distinción. En Marcos 16:15 nos dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Miren que el discipulado y el evangelio y el evangelismo se parecen, pero no son lo mismo. En la última clase vamos a centrarnos un poquitico en el tema del discipulado, pero aprovechemos y entendamos que evangelismo es llevar la buena noticia. Discipulado es enseñar, es transmitir todas las enseñanzas que Jesús dejó, de manera que una cosa viene después de la otra, son una continuación importante de lo que se tiene que dar. Evangelizamos y discipulamos. Tercero, la edificación de los creyentes. La iglesia no solo tiene la misión de ganar almas, sino también de fortalecer a los creyentes a través de la enseñanza bíblica, la oración y la comunión, ayudándoles a crecer espiritualmente. Dice en Colosenses 1:28, a Él lo anunciamos advirtiendo y enseñando a todos con sabiduría, para que podamos presentar a todos perfectos en Cristo. Ojo, dice ahí, no solo tiene la misión de ganar almas. Seguramente nos hemos encontrado o nos podríamos encontrar con iglesias en donde pareciera que la meta es cuántas oraciones de fe se hicieron, cuántos bautizos se hicieron este año, esta semana o lo que sea. Y la medida no es esa, porque una oración de fe se puede hacer en un momento emotivo y eso no significa que haya una verdadera conversión, ni siquiera un entendimiento de aquello en lo que estamos convirtiéndonos. Y aún el bautizo, hay quienes eventualmente se bautizan y años después vuelven y lo hacen porque entendieron cosas nuevas, entonces se dieron cuenta de que era más importante que solamente asistir a algo parecido a un rito en otras iglesias. Entonces, la medida no es cuántas personas vienen, sino cuán fuertes son sus doctrinas, cuán fuerte es la presencia y la enseñanza de Jesús en sus vidas. Entonces, ojo con eso. Cuarto punto. El discipulado como trabajo central. Miren, seguimos con el discipulado. Son esas dos cosas, vamos a irlas viendo.
El discipulado es el proceso mediante el cual los creyentes son guiados a ser más como Cristo, obedeciendo sus enseñanzas, viviendo en comunión con Él y con la iglesia. Miren, 3 cosas importantes ahí al final. Obedeciendo sus enseñanzas, viviendo en comunión con Él y con la iglesia, ¿cierto? Entonces, todo lo que estamos viendo es cómo la iglesia, la manera como la iglesia comparte, enseña, muestra a Jesús como el modelo a seguir, y consecuencia de ello empiezan los cambios en nuestras vidas. Empieza ese torbellino inmenso de brillo, de recibir esa paz que Él significa, y eso hace que nuestra comunión con Él y en consecuencia con nuestros hermanos en la fe vaya creciendo. Eso es realmente el trabajo en discipulado. Ahora, dicen 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, la multiplicación de la iglesia. Ahí se le está diciendo a Timoteo, mira, lo que me escuchaste decir frente a otras personas, busca tú quienes también puedan hacerlo. Pero, ojo, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. En tan poquitas palabras nos va dando tantos requisitos sobre la importancia de multiplicar la presencia de la iglesia, el oficio de la iglesia, el trabajo de la iglesia, y además de los requisitos que son importantes que debemos tener en cuenta para que ese trabajo sea bien llevado. Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, y eso no se refiere solamente a profesores o a maestros de instituto bíblico, sino a quienes puedan evangelizar, a quienes tengan el don de ser pastores y todo esto, a personas que tengan dentro de sí la bendición y el compromiso para llevar el mensaje y el evangelio a todas partes, ¿sí? Enseñar también a otros. Ahora, quinto, el servicio a los demás. Esto sí que es bien importante, bien importante. En un mundo en el que se considera que lo que hay que hacer es bueno y ya, sin importar de dónde venga esa bondad. La iglesia está llamada a ser una luz en el mundo, sirviendo a los necesitados y mostrando el amor de Cristo de manera práctica en nuestras comunidades. De una u otra forma, lo que las iglesias cristianas, las primitivas iglesias cristianas nos dan, es una enseñanza de eso, de vivir en comunión. Si ustedes leen Biblia y sobre todo si de pronto tienen el chance de leer a los padres de la iglesia y al Didache y a todos estos libros que nos cuentan cómo se fue comportando la iglesia al principio, vamos a poder enterarnos y a escuchar el hecho de que en las iglesias se reunían personas de todas índoles sociales que colaboraban entre sí. Y esto no se trata de quitarle el dinero al rico para repartírselo a los pobres, porque no es eso, es una convivencia que supera un tema social o de equidad o de igualdad o cosas con las que eventualmente se confunde. Esto no es una revolución, pilas con eso. Bueno, ahora, miren que en Hechos 6, 1 al 7, y no está completo ahí, pero está lo importante y los invito a que lo lean completo, habla de la elección de los 7 diáconos, este pasaje. Y dice, al multiplicarse el número de discípulos surgió una queja de parte de los judíos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿Qué pasaba aquí? Las iglesias ayudaban a pobres, ayudaban a viudas, ayudaban a todos los que podían alcanzar a ayudar. Y eventualmente sucedió que como se estaban atendiendo viudas de gentiles y viudas de judíos, entonces los judíos, por su orgullo, por lo que fuera, hicieron el reclamo, vengan, pero es que nuestras viudas no están recibiendo, ustedes les están dando más a las otras, y no se trataba de preferencia, se trataba de física falta de tiempo. Fíjense lo que dice a continuación. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, segunda parte de ese análisis. La palabra es lo más importante en la iglesia, ¿cierto? Y sin embargo, alrededor de lo que implica ser iglesia, empiezan a darse otras situaciones, como el hecho del servicio. Pero los discípulos aquí notan eso, iluminados por el Espíritu Santo, dicen, nosotros tenemos que seguir dedicándonos a predicar la palabra, a explicarla, a llevar las nuevas noticias. Pero no por ello tenemos que descuidar las otras cosas. Entonces dicen, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, y el pasaje sigue. Entonces fíjense que no solamente
esa multiplicidad de trabajos en la iglesia hace referencia a los dones del pastor, del maestro, de los servidores, etcétera, sino a que realmente, y esto llevado a la práctica, hace necesario que hayan personas dedicadas con todo el amor del mundo a distintos oficios. Entonces se nombran unos diáconos, en este caso fueron 7 los que surgieron ahí en este pasaje, que son los que encargan de ayudarles a repartir los alimentos, para que en procura de una sana convivencia y de una buena justicia, entonces todos tengan lo que se pueda repartir, ¿cierto? Servicio a los demás, importante. La iglesia es ejemplo de ello. Séptimo, el cuidado pastoral y la disciplina eclesiástica. Esto es una cápsula pequeñita de lo que implica la disciplina eclesiástica y que tendría que ser un ejemplo también, como muchos, de lo que hace la iglesia para el mundo. Es necesaria para mantener la pureza de la iglesia, buscando la restauración de aquellos que se apartan del camino de Cristo. Y esto no se trata, como en las sectas, por favor, de que el que no entiende, no quiere entender, no logra entender, no puede entender, etcétera, entonces lo empezamos a discriminar. No se trata de que el que hace alguna pregunta, entonces no, esa pregunta está muy difícil, entonces lo sacamos. No, al contrario, a ellos hay que explicarles con amor, pero eso no significa que, como dice en Mateo 18, 15 y 17, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a 2 testigos más, o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Es una práctica judía que es bien útil y se aplica hoy en día en toda la justicia. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y esto no significa entonces que lo vamos a lapidar, que aquí la iglesia, al que levante la mano a preguntar difícil, lo sacamos. No, a ellos hay que explicarles, y por eso el primer intento es vamos y charlamos a solas, en un proceso de discipulado, sencillo compañerismo. Si esto no funciona, si la persona no entiende o no quiere entender, vamos con otros dos hermanos en la iglesia y le tratamos de explicar, venga, pilas que usted está haciendo esto, eso por ahí no es. Y si no sucede así, la iglesia no logra intervenir, si esta persona no obedece tampoco al pastor o a los líderes que lo tratan de aconsejar, entonces sencillamente lo dejamos quieto. Así como se deja quieto un gentil, como se deja quieto un recaudador, ellos están en su cuento, ellos no nos están escuchando, tampoco podemos obligarlos, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere la disciplina eclesiástica, no vamos a hacer más allá. ¿Cuál es la implicación social de la iglesia? Esto es importante. A mí personalmente esto me parece muy importante y es muchísimo de lo que se ha perdido en la iglesia hoy en día. Nos hemos dedicado estrictamente a la teología cuando la función de la iglesia es muchísimo, 10 veces más grande que solo eso. La iglesia debe ser un testimonio de justicia y misericordia de Dios, impactando positivamente la sociedad mediante las obras de compasión, justicia y paz. Justicia y paz. ¿Les suenan esas frasecitas? Pero ¿qué pasa? Si en la iglesia de Cristo esto no se ve, no somos dignos de reclamar justicia y paz, ni compasión en otras partes. Es la iglesia de Cristo la llamada a dar ejemplo de estas cosas. Miren lo que dice en Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Yo quiero parar ahí un momentico para que tengamos muy claro el papel como cristianos y como iglesia ante la sociedad. Eventualmente podemos escuchar que hay una discusión sobre si existe o no existe música cristiana, sobre si existe o no existe política cristiana, sobre si hay una sociedad cristiana o no. Pero resulta que lo que está llamado en primer renglón a ser cristiano no es la música, ni la política en general, ni la sociedad en general, sino nosotros. Cuando nosotros somos cristianos, inevitablemente lo que producimos es cristiano. Cuando somos cristianos de verdad. Y esto aplica para todo en la vida, incluyendo el tema social. Si nosotros en la iglesia venimos los domingos y solamente consideramos que eso es suficiente, pero se nos olvida que el resto de la semana tenemos que ser ejemplos de compasión, justicia y paz, no estamos haciendo nada.
y mucho más si ni siquiera tenemos compasión, justicia y paz con nuestras propias familias. Ahí es el primer sitio de influencia, es el primer lugar donde un cristiano tiene que influir, y esa influencia es musical, artística, económica, política, científica, tecnológica y en todos los otros aspectos en los que se puede entender que funciona la cosmovisión cristiana. Este tema social, además de lo teológico, es una cadena grandísima de lo que en las escrituras nos ponen con respecto al papel que tenemos en el mundo. Multiplicarlo, administrarlo, llevar todo lo que implica ser cristiano a todos los aspectos de nuestra vida. Y consecuencia de que lo entendamos, vamos a poder ser sal de la tierra. La sal la usaban para conservar los alimentos. Cuando los salaban, se cubre la carne con sal, evitaban que se les entraran, que se empezara a pudrir más rápido de lo necesario, de lo adecuado, además de darle sabor a las cosas. Y la iglesia es esa, la que conserva el sabor, la que protege que las cosas se pudran. Y hay que ver si históricamente eso ha sucedido. Y más allá de históricamente hay que ver si en nuestras casas, en nuestra iglesia estamos logrando ese efecto, de ser una iglesia que sea luz para los demás, tanto en el aspecto práctico de la religión como en todos los aspectos de la vida, para que así podamos ser dignos de ser colocados en lo alto como una montaña en donde la luz no se esconde. Allá tenemos que quedar puestos como ejemplo para todo, ¿cierto? Vamos a ver las tres reflexiones. Primero, la reflexión personal que podemos hacer sobre nuestra clase. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar acciones más intencionales, ojo, repito, más intencionales para compartir el evangelio con quienes te rodean? Porque es que yo creo que conocen un término. ¿Será que somos cristianos de la secreta? De esos que tenemos nuestra identidad cristiana como si fuera algo digno de vergüenza y no digno de orgullo. Porque es que si consideramos que la cristiandad solamente se limita a nuestras vidas, entonces no la hemos entendido de verdad. Así que vamos a hablar un poquitico más de eso. La misión de la iglesia comienza en cada uno de nosotros como discípulos comprometidos. Pero ese compromiso como discípulos tiene implicaciones. Miremos. En 1 de Pedro 3:15 nos dice, pero en su corazón santifiquen a Cristo como Señor. Y ojo con esto, estén siempre preparados para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa eso? Cristo, la salvación que encontramos, es nuestra esperanza. Es saber que en este mundo tenemos dificultades, pero nuestra esperanza supera al mundo. Así como Cristo vence el mundo, nuestra esperanza lo supera y confiamos en que en Él vamos a encontrar descanso. Pero debemos ser capaces intencionalmente de explicarle eso a quien no lo entiende, a quien no lo ve o no lo quiere ver, con paciencia, con amor, porque el versículo que sigue después de 3:15 dice que hay que hacerlo con amor, con paciencia, con ejemplo. Entonces, eso de la pregunta cuando nos dice tomar acciones intencionales, está haciendo referencia a, hombre, estoy ahí solamente, voy a la iglesia, allá hasta puede que hasta me bote al piso y etcétera, pero resulta que salgo de la iglesia y como que me quito, me pongo un disfraz, un abrigo y ya nadie sabe que soy cristiano. Entonces le da pena ser cristiano. Y si le da pena ser cristiano es porque no confía ya mucho en aquello que lo inspira. Y si esa inspiración no es la esperanza de Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo? No hemos entendido el mensaje. Hay algo que personalmente quiero compartir con ustedes con respecto a este tema puntual de la intencionalidad. Miren lo que pasa. El cristianismo se trata de personas que tienen una sed y un hambre especiales. Ya sea que hayamos nacido en familias cristianas y hayamos recibido esa bendición de Cristo desde el principio de nuestras vidas o porque llegamos de otra manera, por otros caminos, todos los que somos cristianos tenemos una sed y un hambre que son especiales, que son diferentes. Dios puso en todos los seres humanos la conciencia de que hay algo más, esa sensación de eternidad, esa sensación de trascendencia, el saber que no podemos estar limitados a lo que vemos en este mundo. Y así, y esto es un tema de Santo Tomás cuando uno quiere entender algo de apologética y de explicación del cristianismo.
Para toda necesidad en la tierra hay una respuesta. Si uno tiene sed, toma agua. Si uno tiene hambre, consume alimentos. Si uno se ahoga, toma aire. Todo aquello que el ser humano necesita, por alguna razón está cubierto. Esa sensación, esa conciencia de que hay algo más también tiene respuesta. Y con esa necesidad puso también la necesidad de buscar ese algo. Él, nuestro Señor, nuestro Creador, al tiempo que iba haciendo nuestras manitos y nuestras piernitas y todo, también puso en nuestros corazones una pregunta inmensa, que tiene que ver con de dónde venimos, qué somos, cómo debemos comportarnos, cuál es nuestro propósito y para dónde vamos. Las 5 preguntas claves. Ahora, la respuesta a esas preguntas, la fuente de la calma, esa sed, la fuente que calma esa sed y esa hambre está en Cristo. Esa hambre especial de la que estoy mencionando al principio. Y una de las consecuencias de encontrarlo a Él es no poder evitar la necesidad de contarle a todos esa buena noticia. Imagínense que ustedes llevan años buscando la contraseña para abrir una caja fuerte en donde tienen guardados tesoros que alcanzan para todo el mundo, para toda la familia, que van a sacar de pobres a todos. Cuando ustedes encuentran esa contraseña que habían apuntado en un papel y que tenían perdido, uno hace fiesta. Hay una parábola en ese sentido. Uno compra el terreno, se asegura de tener el terreno donde está el tesoro y cuida ese tesoro. Ahora, cuando hemos encontrado que la respuesta está en Cristo, entonces, ¿qué empezamos a decir? Que sí hay algo más. Cuando encontramos personas sin propósito, tan vacías, que buscan llenarse de cosas tan superficiales o tan temporales, les podemos decir con toda confianza, hay algo más. Eso que tú estás buscando en los viajes porque sí, en la ropa porque sí, en los lujos porque sí, en comer porque sí, todo eso que estás tratando, con lo que estás tratando de llenar un hueco, tiene una solución y no es esa. Hay algo más efectivamente. Que esa hambre y esa sed tienen una solución. Y que es en Cristo, en donde encontramos una paz que solo podemos tratar de explicar, pero que debemos compartir. Nosotros no vamos a poder explicar a todos los que nos encontremos cuál fue el cambio en nuestras vidas, porque ese es el mayor de los milagros, el cambio que sucede en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta de que algo por dentro nuestro cambió tan rotundamente que ahora sentimos una paz en medio de las dificultades. Y cuando vemos otras personas que no tienen esa paz y somos verdaderamente cristianos y hemos entendido el Evangelio, no podemos evitar la tentación de decirle, ven que yo te cuento, detrás de todas esas dudas, detrás de tu oscuridad, de tu tristeza, de tu amargura, de lo que llamas maldición, detrás de todo eso hay algo, hay una respuesta, está en Cristo. Veamos la segunda pregunta. Para que conversemos con alguien. ¿Cómo le explicarías a una persona que no conoce el cristianismo la importancia del evangelismo y la misión de la iglesia en la vida de los creyentes? El evangelismo es el mandato central de la iglesia, llamado a compartir la salvación que hemos recibido, ¿sí? De lo que acabo de hablar y de lo que hemos hablado en toda la clase y de lo que vamos a hablar siempre en eclesiología. En Romanos 10, 14 y 15 nos dicen, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo ir a alguien a contarles sin ser enviado? Traje el ejemplo de una caja fuerte cuya combinación se nos perdió. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que no saben de la existencia de esa caja fuerte con riquezas infinitas? Y mucho menos entonces saben que hay una combinación con la que se puede abrir esa caja fuerte. Si la gente no sabe que eso existe, ¿cómo lo van a buscar? Parte de la tarea nuestra, y a eso se refiere Romanos 10, a que tenemos que decirles, hay un Dios, hay una respuesta, hay una esperanza y hay salvación. Detrás de toda esa carga que significa el hecho de que has pecado, así trates de hacerte loco y de negar tu pecado o comparar tu pecado con otros para sentirte menos pecador, toda esa oscuridad que hay en cada uno, tiene una respuesta. Pero tenemos que mostrárselas, tenemos que contárselas, tenemos que llevárselas, porque si no, entonces, ¿cómo van a buscar la caja fuerte que no conocen que existe? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es de aplicación. ¿Cómo puede tu iglesia local ser un mejor reflejo del amor y la justicia de Dios en la sociedad que la rodea? La iglesia tiene la responsabilidad de ser luz en el mundo, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso. Reflejando el amor de Cristo en acción.
Imagínense una iglesia como cuerpo vivo, como congregación de todos nosotros como creyentes, que refleja el amor de Cristo. Imagínense la multiplicación, eso es una cadena de favores, como hay una película que se llama así. Es una cadena, una explosión en cadena en donde sería inevitable si todos hiciéramos, aunque fuéramos poquitos en las iglesias, si todos hiciéramos bien nuestro trabajo de manera comprometida, la cadena no podría ser rota. Y ya todos estarían contagiados de ese amor que es Cristo, el amor de Cristo en acción. El pasaje que nos acompaña para explicar esto, para que charlemos con alguien, si quieren usen el pasaje, es Mateo 15, 13 y 16. Hay que verlo ya completo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Repetimos, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Ese pasaje, los invito a que cuando se sienten con esa persona con la que han estado charlando durante este semestre, lean el pasaje y miren esto, díganle, esto es lo que está llamado a hacer la iglesia, ¿cierto? Y léanlo también en sus familias y léanlo para ustedes mismos, para nosotros, porque tenemos que entender que somos el ejemplo, tenemos que ser allá el faro, esa luz inmensa que se pone en lo alto de un cerro para que todo el mundo lo vea y puedan escoger su camino. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y a eso apunta la pregunta de aplicación, la tercera pregunta que tenemos en esta clase. Espero que haya sido, aunque rápido, entendible. No olviden que estamos súper atentos allá en nuestra mesita en el Instituto Bíblico para resolver o tratar de resolver de la mejor manera posible, uno entre todos los maestros, las preguntas que tengan. Los invitamos a que nos visiten y no dejen de atender nuestras clases. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima clase.